noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Así Somos. Quiero que me escuche muy bien con lo que le tengo que contar. Estados Unidos acaba de sufrir el peor ataque cibernético de toda su historia. Tanto así que su política nuclear en estos momentos se encuentra en absoluto peligro. Altos mandatarios del país del norte ya han dicho que el único culpable a la vista sería Rusia. Además, te mostraremos un interesante análisis de un sociólogo que plantea que una vez que termine esta pandemia por COVID-19, atención, porque el mundo vivirá una especie de libertinaje sexual y pérdida de la religiosidad. Un poco tarde su estudio. Pero la noticia está en Chile, por supuesto, a nivel mundial. Arrancamos así. Conspiración Salfate. Estamos arrancando entonces un nuevo capítulo, nuevo lunes de Conspiración Salfate, último lunes del año. Bienvenida, Monti. ¿De veras? Muchas gracias. Sí, muchísima. Bienvenido de regreso. Lo eché mucho de menos. Qué bueno estar acá de nuevo. No es lo mismo no mirar en una pantalla de Zoom que estar acá con usted. Así que para mí un tremendo placer. Ahora estamos tres, falta alguien. Cara raja. Cara raja. Hay que decirlo. Digamos las cosas como son. Lama, te queremos. Vamos a arrancar de lleno entonces con esta noticia que viene de Chile, pero que enciende las alarmas de alguna forma a nivel internacional, porque en Magallanes, en el extremo sur de nuestro país, se encontraron 9 mutaciones de SARS-CoV-19. Y una muy particular, única en el mundo y solamente podía pasar en Chile, particularmente en Magallanes. Tenemos titular de Radio Cooperativa. Dice así: estudio revela 9 mutaciones, cambios, adaptabilidades, transformaciones, para que se entienda, del COVID-19 en el sur de Chile. A ver, esto sucede en la región de Magallanes, en donde aún se mantiene la tasa de incidencia más alta de todo el país. Para que ustedes tengan un valor con el cual trabajar en su mente, es que cuando un país llega solo al 2% en la cantidad de contagios, comienza a pensar, a sopesar si es momento de desconfinar. Eso es 2% de positividad. Así es. Chile lo hizo, nos soltó, digamos, ustedes se acordarán por ahí, digamos, tipo en octubre, noviembre, más o menos con un 6%. Magallanes, solo el sector de Magallanes, tiene un 33% de positividad. Para algunos, como dicen, siendo que si bien el ministro de Salud no habla de que se pueda hablar de segunda ola, solo porque todavía no hemos salido de la primera, claro. Yo creo que si no es así, por lo menos lo que le está pasando a Magallanes es lo más parecido a una segunda ola. Sí, es muy preocupante, hay que mantener esa zona, tremendamente vigilada, porque también escuchaba y leía a varios epidemiólogos, a gente especialista en el tema, y efectivamente si hay una cepa que es más contagiosa, claramente van a aumentar los casos que van a llegar a centros asistenciales, a los hospitales, a las clínicas. Eso puede generar un eventual colapso en el sistema de salud, y también por un tema de proporciones, aunque la letalidad siga siendo la misma, van a haber más casos y más personas fallecidas. El colapso más peligroso en Chile que quizás que la mortalidad per se, porque pero genera casi lo mismo. Exactamente. Entonces ese es el tema, en el fondo, es cómo logran prevenir que, a pesar de que esta nueva cepa sea más contagiosa, y por lo que hemos sabido no significa que sea más peligrosa ni que genere más muertes, sino que, claro, tiene más capacidad de transmisión, y eso es finalmente lo peligroso, el potencial pandémico que sigue teniendo este virus y en sus distintas mutaciones, que es lo que nos está preocupando por este momento. Claro, cómo se sigue expandiendo de alguna forma mucho, y tenemos que hacer una revisión de lo que pasaba a lo mejor en marzo del 2020. Muchos decían, no, esto va a durar un par de meses, qué sé yo, ya estamos entrando al 2021 y seguimos en la región de Magallanes también, porque hay que decir que nuestro país ya empezó justamente el 24 de diciembre este proceso de vacunación, por lo menos para el personal de la salud privado y público en la región de Magallanes. Hasta por lo menos ayer domingo, 18 horas, se habían ya vacunado 165 personas, personal de la salud, una vacuna que, recordemos, es gratuita y es voluntaria. A personal de la salud que encuentran de turno le preguntan si quiere someterse a esta vacuna y ellos deciden sí o no. Justamente, por lo menos hasta ahora, la tasa de aceptación, de positividad en cuanto a vacunarse ha sido bastante alta. Complica, preocupa, porque efectivamente, y bien lo decías tú, Salfate, las declaraciones más recientes del ministro de Salud son que no podemos hablar a nivel nacional de una segunda ola. En la región metropolitana tampoco podemos hablar de una segunda ola todavía. Tendríamos que salir de la primera, eso está un poco en duda. Pero sí se piensa que justamente en el extremo sur, en Magallanes, sí se está viviendo una segunda ola, y bastante grave. Es responsabilidad
responsabilidad de esas 9 mutaciones que se encontraron es lo que estamos conversando en Así Somos, porque estás viendo justamente esta madrugada de día martes todo lo que está pasando. La noticia del minuto que alerta a todo el mundo, pero que está justamente acá en Chile. Estamos hablando de estas 9 mutaciones. Mutaciones, maestro, que también hay que decir, es lo que tiene que suceder con un virus. Es lo que tiene que pasar. No es algo tan extraño. Es la norma, es la vida y obra de un virus. Absolutamente. Sin embargo, hay una pequeña mosca en esta sopa. A ver, citemos los que saben. Jorge González, médico e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, dice que estos cambios ya estaban descritos de cierta manera. En sus propias palabras, algunas de estas mutaciones que nosotros encontramos ya habían aparecido en otras partes del mundo, pero es muy baja la frecuencia y no ocasionan problemas. Sin embargo, lo que está apareciendo en la gráfica frente a sus ojos en la pantalla es algo, para variar, en donde Chile toma una delantera que tristemente nadie quisiera. Este tecnólogo médico, Jorge González, dice: lo que nosotros tenemos acá es una variante única en el mundo, con claras ventajas de adaptación. ¿Qué significa esto en buen castellano? Que la capacidad de este bicho de poder reproducirse a un radio mucho mayor que las otras cepas o mutaciones conocidas solo se encuentra en Chile, y que esta sería, por tanto, la explicación de por qué de repente hubo un rebrote y que los números han explosionado en el sur de nuestro país. Tiene que ver de que en Chile, dentro de lo que es el SARS-CoV-2, existe una variante únicamente en el sur, en Chile, en nuestro país, que tiene la capacidad de reproducirse, o que su tasa de contagio más bien es tremendamente superior a todas las conocidas en el resto del planeta. Eso es lo que llama la atención, porque hemos visto... Y el claro. ¿Tienen agua? No, yo la tiro nomás. Pero es bien loco, porque en distintas partes del mundo se han ido identificando estas variantes que solo se quedan en esa zona. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el Reino Unido, que se ha propagado rápidamente a otros países de Europa, pero se dice que esa mutación que se está viendo en Europa no es la que nosotros tenemos acá en Chile. Claro. Entonces ahí uno se pregunta, pero entonces este virus, ¿qué es lo que hace? ¿Se adapta, se transforma en el interior de la persona según las capacidades físicas o, no sé, que tenga ese individuo de ese país, de esa región? Eso es lo que llama la atención. Hay algunos textos que dicen: ojo con los antibióticos, el abuso de antibióticos, porque dice que algún tipo de patógenos se adaptan y se van haciendo cada vez más fuertes, y hay que hacer en algún momento medicamentos tan fuertes que no se dice peor que te dé la enfermedad o el remedio en sí. Claro. Pero en este caso nadie lo ha atacado, porque estamos hablando en un lugar del mundo o el planeta a esta altura que ni siquiera existe una cura alopática, no existe una vacuna, y ya ha logrado adaptarse. Parece la inclemencia, digamos, del sur de Chile. Entonces está raro. Tú dijiste algo como un poco medio en talla, medio en serio. En el sur de Chile quieren agua. Nosotros estamos en lunes de conspiración Salfate, así que podemos empezar justamente a pasarnos un poquito de hectáreas de choclo. Muy bien. Yo empecé a buscar distintas cosas y me encontré con, obviamente ustedes lo deben conocer, con un término que yo desconocía hace un tiempo. Y lo encontré ahora este fin de semana, que es el Club Bilderberg. No sé si lo estoy pronunciando bien. Excelente, maestro. Están los nuevos brujos, número uno club, en Chile. Justamente. De ahí empecé con el nombre de ese libro y lo empecé a averiguar. Y me llama poderosamente la atención porque es un club que a lo mejor la gente no todos tienen por qué conocerlo. Es un club que reúne aproximadamente, y acá lo tengo, a 130 de los más poderosos a nivel mundial, aproximadamente. En reuniones anuales que son completamente secretas, en reuniones anuales que no tienen acceso a la prensa, en reuniones anuales donde ninguno de sus integrantes, estoy hablando como lo macro, ahí tú no puedes detallar. Que la prensa no le interesa cubrir, Que la prensa no le interesa cubrir, pero que no tiene acceso, y que además tú después no puedes contar lo que sucede dentro de esa reunión, pero de alguna forma si lo cuentas no puedes decir quién lo expuso. Es un poco eso, un club secreto que, según varios autores, ha tenido una lógica hace bastantes años de la táctica de la pandemia como nuevo control de la sociedad, como psicología, utilizando incluso los medios de comunicación. De los cuales son dueños. De los cuales son dueños, porque estamos hablando de las personas más poderosas, medios de comunicación que te disfrazan información, en el fondo, como terror psicológico. El terror psicológico le disfrazan de una información positiva para tú poder tener acceso. Me parece que quienes están interesados, y en esto insisto, que tiene que ver con conspiración, en ningún caso estoy diciendo que la pandemia sea falsa, que no exista, no, existe. El problema y la pregunta es ¿por qué existe? ¿Quiénes lo generan?
generaron, quienes controlan esta pandemia. Y a mí me parece, y encuentro en este Club Salfate una explicación bastante lógica a harta de las cosas que están pasando. Por ejemplo, ¿por qué hay algunos sectores que son más afectados que otros? ¿A quienes les interesa tener poder sobre esos controles, sobre esos sectores? Y a mí me parece que en este club, donde básicamente se maneja cómo va a suceder y cómo va a avanzar el mundo durante todo un año, es un club bastante peligroso y que nosotros deberíamos ponerle el ojo. De alguna forma, no sé cómo. ¿Sabes qué? En algún momento podríamos tocar ese tema en profundidad. Fíjate, me pareció demasiado interesante lo que tú dices, de que incluso hace algunos 5 o 6 años aproximadamente comenzaron a incorporar grandes magnates del mundo asiático. Sin embargo, el Club Bilderberg determinó que si bien eso era parte, digamos, de un nuevo pensamiento, más propio, digamos, de las maneras en cómo se está manejando la globalidad del planeta, no podían estar los chinos. Si esto casi parece, si yo tuviera que decirlo así como una especie como fue la Segunda Guerra Mundial, es China contra el mundo. Pero entendiendo que el resto del mundo, yo no sé si es más enemigo que este propio país oriental. Porque a mí me parece que sus intenciones han sido abarcar primero tecnológicamente. Acuérdense que España, que ha sido el lugar más afectado por la pandemia, que luego recibió dineros del Banco Mundial solo bajo las medidas de sobreexigir cuarentenas y otras cosas de enclaustramiento muy fuertes que no condecían con su estadística y que luego de esto se disparó en España. Y luego de eso, sale la noticia en 5 días, Chile decide probar el 7G sin existir el 6G, noticia, digamos, confirmable, en España. Ahí te estás dando cuenta. Y ya lo dijimos en este mismo programa, claro. Chile, de aquí en adelante, ya le quedan claro cuáles son sus enemigos y va en busca de amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Lugares que tengan recursos naturales que nos interesen y que no hablen mal de nosotros. Chile, de a poquito, se está convirtiendo en eso. Así es. Estás viendo todo lo que está pasando en torno de la pandemia del coronavirus aquí en esta madrugada de martes. Chile está en el ojo del huracán, digo, a nivel internacional, porque el COVID-19 llega a la Antártida y causa un revuelo mundial. ¿Cómo? Estamos nuevamente en las portadas de toda la prensa en el mundo, porque el único continente que se había mantenido libre de COVID-19 era la Antártida y ahora sí tiene contagios Salfate. A propósito de los icebergs, a propósito de que Argentina quiso colocar nuestro territorio antártico en su propio mapa de atlas político o militar escolar. Pareciera que de repente las piezas una vez más comienzan a calzar. A ver, me voy a desplazar un poco en lo conspirativo, simplemente dejarlo ahí rebotando de que la Antártica y el sur de Chile parece que están demasiado de la mano con respecto a lo que muchos tienen interés. Sin embargo, está apareciendo un titular que no podemos dejar pasar, que nos llega de la BBC, porque esta noticia es mundial, no solamente del gélido continente. Coronavirus en la Antártida, no en el Polo Norte, por cierto. La base chilena de investigación reporta 36 casos de COVID-19, 36 personas de 100, no sé cuántas personas vivirán allá, pero el caso es que no es en el Polo Norte, no es en Noruega, Suecia, Estados Unidos, otra de las bases, digamos, que han hecho territorio en ese continente, solamente la chilena. Y yo una vez hago la invitación, de verdad, sigan los puntos, empieza Magallanes y de ahí para abajo, las carreteras compradas por el país oriental, solamente interesadas más la distribución eléctrica en la parte sur de nuestro país y ahora la Antártica. A mí me parece que esto es una toma previa. Es que es una locura. A mí me parecen varias cosas acá peligrosas. Por un lado, uno se puede ir por donde dice Salfate, efectivamente, como esta especie de operación Daisy de una toma, ¿cierto? La previa, por decirlo así. Claro. Pero a mí, uno puede tirar a la talla, no a la talla, ya Chile, bueno, Chile nuevo, Chile sale en la prensa. A mí me parece bastante peligrosa la noticia. Tremendamente. Porque este buque, Sargento Aldea, que sale el 27 de noviembre con poco más de 200 tripulantes, a los 200 tripulantes se les realizó el PCR. Hay constancia de que se le realizó a los 200 el PCR y que los 200, poquito más de 200 tripulantes, salieron negativos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tipo de PCR estamos haciendo como país? ¿Qué tipo de análisis y qué tan confiable es para que todos salgan negativos, pero en el fondo se subieron al buque justamente, estuvieron allá, dejaron el contagio, porque tampoco se ha explicado cómo se contagia, pero sí se entiende que desde este buque tuvo que llegar el contagio a la Antártida. Entonces, ¿son fiables los PCR que estamos haciendo? ¿Con qué laboratorio, con qué empresa estamos haciendo los negocios?
¿Y qué tan verdaderos son? Porque a mí eso me preocupa. En el fondo hay mucha gente, sobre todo en esta época de fiesta, y me voy a extender mínimamente, hay mucha gente que se empezó a hacer PCR porque hace 10 meses, 9 meses que no veían a su abuela de 90 años, que no veían a sus papás de 70 años, empezaron a hacer el examen justamente para poder pasar una noche buena con las precauciones, y el PCR mucha gente lo toma como una precaución. Claro. Acá me van a perdonar, pero con estas cifras yo entiendo que el PCR no sirve, o que lo están haciendo bastante mal. ¿Es un negocio entonces más que un pro a la vida? Mira, yo solamente... Obviamente el llamado a seguir haciéndoselo, pero quiero investigar un poco. El PCR... digamos las cosas como son. El PCR, hoy por hoy, a menos que te haga un examen de sangre complejo y todo, que es... Olvídate, o sea, es muy engorroso. Es el único sistema que tenemos para hacer un seguimiento y una corroboración de quienes tienen o tuvieron el virus, ¿ok? Y ahí viene toda la polémica de lo asintomático y todo lo demás. El problema es que el PCR sigue arrojando errores. O sea, no olvidemos que el creador del PCR dice que para esto no tiene un 100% de efectividad porque no es una medición exacta de quién podría andar contagiando. Hace poco también se lo hicieron a una bebida cola, que es la más famosa, y salió positiva, un vaso de bebida. Entonces... no hay más. Ya, pero ¿cómo explicáis que hoy día tengamos vacunas, tengamos muchas vacunas y no podamos ser capaces de hacer un PCR decente? Ojo, no hago como dice Salfate, es lo más certero para poder hacer la trazabilidad. Es lo que hay, porque no sé si es certero. Hay que realizarse los PCR, o sea, hay que realizarlo. Michael, acá es fallar en un 100%. Porque son militares. Ellos, estamos hablando de personas que se tienen que operar hasta del apéndice para ir a la Antártica, porque si llegan a tener un problema, no hay hospital a donde recurrir para esa intervención. Por lo tanto, entonces también hay, claramente el PCR es obligación. Entonces, digamos que no iban ninguna de las personas, iban algunos de los implementos que ellos después manipulan, se llevan las manos a la cara y empiezan a contagiar a todo el mundo. Pero cabe suponer que militares como son, o sea, todos lo bañaron en amonio cuaternario, etcétera, etcétera. Además que el virus tiende a establecerse en temperaturas que están bajo los 30 grados, tengo entendido, no se dispara. Entonces, ¿qué pasó acá? A mí me parece más que raro, me parece casi a propósito, y aquí me voy a pasar yo también un hectárea de choclo, pero a mí me parece que van hasta por la Antártica, porque acaba de pasar lo imposible. Bueno, vamos a seguir con ese tema, Salfate, pero ya viene, pónganme mucha atención, porque Estados Unidos acaba de ser blanco de un ataque cibernético más importantes de los últimos tiempos. En toda la historia de Estados Unidos no se había visto algo como esto y todas las miradas apuntan nuevamente a Rusia, Salfate. Hoy día acaba de pasar lo siguiente, más bien hace pocos días. El presidente Putin, de una manera insólita, que yo no recordaba esto de los tiempos de Gaddafi, acaba de establecer de que existe una ley, acaba de imponer una ley del que nada de lo que él haga, diga, puede ser imputable. O sea, puede matar a alguien en la calle y las leyes no pueden tocar al presidente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esto ocurre en Rusia a partir de su primer mandatario, 5 días después de que Estados Unidos recibe el hackeo más importante en toda su historia. Recordemos que ya lo había hecho Norcorea, de eso vamos a estar hablando en un rato más, porque están comprometidos los arsenales nucleares. ¿Se acuerdan de Noruega? Oye, vamos con todo eso. Tremendo. Ya, eso en un ratito más, entonces. Sí, ya vamos con eso. Oye, volviendo al tema de la Antártica, no me deja llamar la atención que siendo un territorio tan controlable, porque hay muy poca gente que efectivamente con Nueva Zelanda ideal. Isla, por así decirlo, como bailado. Imagínate, o sea, la cantidad de efectivos militares que están de planta son poquitos, creo que son menos de 100. Sí. Más la comunidad científica que está flotante, que va y viene, que hacen estos relevos invierno-verano. O sea, es una zona donde se tuvo que haber hecho el control a la perfección. O sea, de ahí en adelante ya nos genera mucho ruido. Ahora, lo otro es que yo no sé si todavía no hemos logrado entender que nada funciona por sí solo. Es decir, un PCR ya puede ser una medida para poder pesquisar si tú tienes el contagio o no, pero también hay que tomar otras medidas, como tú decías, el tema de bañarse en amonio cuaternario, lavarse las manos, mantener la distancia, la mascarilla, pero también las cuarentenas. Haciendo las manos, eso es clave. Mira, es clave. Mira, la gente que no quiere hacer caso, que se lave las manos. Exacto. Una medida de higiene tan básica. Sí, es que con eso se radicó de la Edad Media hasta ahora la mayoría de las enfermedades, eso es todo. Pero hay otro dato importante que entrega el presidente del Colegio Médico de Magallanes en una entrevista a Bio Bio. Él decía que las personas que viajan a la Antártica tienen que hacer obligadamente una cuarentena de 14 días, sí o sí, antes de viajar.
Entonces, independiente de que el PCR haya fallado, de que a lo mejor no te lavaste las manos correctamente, etcétera, si tú hiciste una cuarentena efectiva, rigurosa, no debieras haberte contagiado. Entonces, ahí también falta fiscalización para decir, ok, tengo este grupo de personas que va a ir a la Antártica a trabajar. Y es lo que dice también, por ejemplo, Juan Carlos Aravena, el director del Centro de Investigación de la Antártica. Dice, por favor, que esto no merme el trabajo que estamos haciendo. Aquí no se trata de frenar los trabajos investigativos, sino que de aumentar los temas de la implementación para prevenir el contagio. Entonces, al final, yo creo que es un montón de cosas que tienen que funcionar en conjunto. ¿No? Está funcionando. Tiene cuarentena, porque viven en una cuarentena. Viven en cuarentena ellos, eterna. PCRs y todas las pruebas moleculares que se hacen para un militar que tiene un estado de rigurosidad. Claro. Yo insisto, lo que pasa es que uno lo acepta y uno dice, ¡oh, qué curioso! Pero a mí me parece que esto es de una gravedad de... Aquí sí que hay que mirar bajo el agua. Por eso. Esto es demasiado raro. Pero a mí me parece que hay gato encerrado, eso voy. No es como... No es anecdótico. Es como, epa... O sea, pongan... Hay un departamento de inteligencia en Chile, no sé. Pero si existe, por favor, que lo pongan a trabajar. Y aparte, una zona que es súper fácil controlar, pues si hay poca gente la que siempre está allá. Entonces, eso es lo que no calza. Es que ahí uno se pregunta qué es lo que quieren controlar. ¿Cachai? E insisto, es lunes de conspiración. Que a lo mejor sí esto es algo muy controlado. Tal vez sí viene una ocupación de por medio, como decía Salfate. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede empezar a echar la imaginación un montón, porque por un lado uno dice ya, o las medidas no se están tomando y se están haciendo un poquito un protocolo bonito, ¿cierto? Una hojita de todo lo que estamos haciendo, pero en el fondo no lo hacemos porque tenemos que apurar la máquina, porque tenemos que pensar en el día a día, no podemos, ya no aguantamos para las cuarentenas de 14 días. No, haga una cuarentena de 3 días, PCR y listo. Esa es una razón, o en realidad nos estamos enfrentando también a un virus distinto, a una mutación aún distinta, que no solamente tiene que ver, y lo conecto con lo primero que hablábamos, que no solamente tiene que ver, no buena persona necesariamente este virus. Una mutación que a lo mejor no solamente tiene que ver con la forma en que se propaga más rápida, más agresiva en ese estilo, sino que a lo mejor, no sé, te invento, permanece de manera distinta en la superficie, estoy inventando. A lo mejor a una mutación que el amonio cuaternario ya no le hace absolutamente nada, que se desplaza mucho más fuerte y mucho más potente por el aire. También pueden ser distintas lecturas. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras no se transparente cómo son las cosas, no vamos a poder llegar a algún acuerdo. Porque el comunicado que se envía es... Efectivamente, 36 personas contagiadas, el buque tanto, salió de Punta Arenas tanto, hay cuarentena. Pero ¿cómo llegó el virus? Oye, eso es lo que todavía no son capaces de explicar. Me acaba de crujir, sé que se acaba de contagiar en la Antártida el mismo porcentaje que en Magallanes, fíjate, un 33% de los que están ahí. Pareciera que esa es como la medida que se produce, así como el cálculo que como el número mágico. Que teníamos prácticamente, digamos, el mismo 0,8%, digamos, de Estados Unidos respecto a la positividad en Chile con respecto a Norteamérica, bueno, Estados Unidos en particular. La verdad que acaba de suceder lo mismo con Magallanes, que realmente nos preocupa, con la Antártica. A ver, aquí claramente pareciera que se está estableciendo un dictamen de qué hace falta realmente. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí la vacuna va a ser completamente dictatorial respecto a cuánto sirve, a quiénes les sirve, si es que hoy día van, y siento que es una base militar y que hay que cuidar, se lo van a colocar a las personas que en estos momentos están libres y sanas de este bicho. Entonces, la verdad que la Antártica para nosotros va a ser un gran laboratorio para el mundo respecto a cuáles son las medidas justas y necesarias, cuáles sirven, cuáles no sirven, y si la vacuna hace lo suyo. Qué buen tema el que acabáis de plantearse, Salfate, ¿no? Porque muchos, y escuchaba la otra vez una discusión en redes sociales que hablaban, ya, la vacuna es voluntaria, efectivamente, nadie te puede obligar a vacunarte, pero indirectamente sí te pueden obligar diciendo, por ejemplo, si tu hijo no está vacunado, no puede asistir a tal colegio, no se le puede abrir las puertas. No es un hecho, no hay una norma respecto a eso, pero sí se hablaba en las redes sociales de que se podía llegar a vivir eso. ¿Qué tan voluntaria es? Efectivamente, eso lo vamos a estar viendo durante el año 2021. Atención, porque ya vienen, así somos. Ya te lo anunciaba Monty, Estados Unidos en la mira justamente por haber sufrido, querido Salfate, el peor hackeo en la historia. O sea, en años, en siglos de Estados Unidos, su privacidad, sus claves no se habían visto violentadas de esta forma en un proceso que no es de hoy, no es de ayer, Salfate. Más o menos estamos hablando de 9 meses de un intenso e incesante hackeo. Fíjate que, ¿se acuerdan ustedes de la portada de The Economist? Sí. Donde había un cuadro que nosotros no sabíamos cómo traducir, que era un viento solar
¿Sí? Sí, claro. La empresa detrás de esto se llama Viento Solar. No. La empresa... Ahí está. SolarWinds. Mira el logo. Había un cuadro en The Economist que nosotros ni nadie en el mundo supo traducir correctamente. Y fíjate que te la vamos a mostrar porque hace hincapié en el logo y en el nombre de la empresa en el cual Estados Unidos puso toda su confianza sobre su arsenal nuclear y que ha sido hackeado. Esto es la afrenta más grande, más peligrosa que el país del norte haya recibido jamás en toda su historia, para que se entienda. Estamos en guerra. Todo esto, Salfate, lo hablamos después de esta pausa, no se vayan. ¡Vamos! Ya estamos de regreso en este último Conspiración Salfate del año 2020, pero se vienen muchos más el 2021. Y antes de continuar con este hackeo a Estados Unidos, atención porque queda poco para el gran sorteo. Tú en tu casa envía la palabra GANA al 4242 y ya estás participando en este espectacular concurso de fin de año donde te puedes ganar, Monty Salfate, amigos, un premio de $500,000 de pesos. Recuerda, como mensaje de texto, envía la palabra GANA al 4242. Sorteo 30 de diciembre aquí en Así Somos, por supuesto. Fuerte aplauso para la red. Y oye, terminar el año con medio palito es buenísimo, ¿no? Qué Salvador, ¿no? Salvador. Lo que no es bueno es el hackeo que sufrió en marzo más o menos del 2020 Estados Unidos y que recién ahora se sabe, Salvador. Absolutamente. Y fíjate que todavía no se lo pueden sacar de encima, dicen algunos expertos. Tenemos titular precisamente del Confidencial.com que dice así: 5 claves del hackeo a SolarWinds o vientos solares, el ataque a un desconocido que ha puesto en jaque a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Esta empresa tecnológica que, así como Amazon, que digamos resguarda la base de datos de muchas empresas importantes en todo el mundo, incluido Chile, y que claro, al tener no solamente el autofinanciamiento, sino que la potestad de poder tener los resguardos más importantes que cualquier institución estatal, ellos finalmente son los que reciben datos tan importantes de países como Estados Unidos para la protección, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver sobre el sistema de control de ojivas nucleares. ¿Ok? SolarWinds tenía a cargo ese departamento, entre otros sistemas de seguridad de Norteamérica. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando hace algunos meses, finalmente, esta empresa recibe la notificación de que todas las puertas para ingresar a la información oculta, secreta, de alta sensibilidad que ellos resguardaban, había sido vulnerada prácticamente por completo. Vale decir, quiero que la gente entienda bien esto. Cuando yo me meto, es como si alguien se metiera a mi celular y me sacara todas las claves. Dicen que eso lograron hacer, que es tremendo. La segunda patita es que alguien, para poder, digamos, hacer algo con mis cuentas, es meterse a mi teléfono físicamente. Pero la primera parte ya es check, misión cumplida. En estos momentos, quienes hayan sido realmente responsables de este hackeo, en donde altos mandos, digamos, del gobierno norteamericano actual, apuntan que fue Putin quien mandó a hacer esto, que fue Rusia, y hay otras teorías que dicen que es parte de conservar el poder de Donald Trump, que en los primeros meses, en los próximos días de enero, vamos a ver realmente qué va a pasar, porque esto, siento que parece que está el paño completamente cortado con respecto al nuevo presidente. Dicen que todavía puede haber una gran sorpresa, vamos a estar atentos a aquello. Todo eso tiene que ver con que Rusia quiere conservar sus intereses para mantener a raya, para mantener completamente controlado a Estados Unidos, como en algún momento se habló con las elecciones que dio por ganador a Donald Trump, y que pasó, digamos, datos sobre Hillary Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que hoy Rusia tendría, entre otras cosas, las claves de acceso sobre el manejo de las armas nucleares de Estados Unidos. O sea, es así de grave. O sea, significa tengo la llave de tu casa, no significa que vaya a ir, pero tengo una llave. Y si tú empiezas a cambiarlas de todo, puede que me meta. ¿Te las puedo usar o tengo una medida de negociación? Es bien heavy. Bueno, recordemos, muy grave. El mismo Donald Trump admitió
que Rusia interfirió en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Hoy día estamos en conspiración Salfate y bueno, uno ve este tipo de cosas y empieza a unir cabos y de verdad no sé si puede haber un tema político detrás de todo esto, pero sin duda que es algo que afecta a la seguridad no solamente de Estados Unidos, sino que del mundo entero. Entiendo que esto fue una estrategia súper silenciosa que tenía que ver con actualizar un software y por ahí se meten entonces estos malware, como se llaman, o estos troyanos. Exacto. Por estas puertas traseras que quedan y ahí hacen vulnerable todo tipo de sistema. Ahora, hay un problema mayor con todo esto, creo yo, porque claro, ¿cómo el mundo, cómo Estados Unidos se puede defender de esto? Porque recordemos que la recopilación de datos de inteligencia no infringe ninguna ley. Ahora, esto claramente podríamos decir no es una acción de inteligencia, sino que esto es directamente un robo. Pero por otro lado, la defensa cibernética son procesos bastante complejos. Por lo tanto, lo único que queda, que si esto efectivamente fue de Rusia y que Estados Unidos no tuvo nada que ver y que esto efectivamente fue un ataque, las represalias que pueden venir después por parte de Estados Unidos, considerando el cambio de mando y considerando también que a Rusia no le convenía, o más bien simpatizaba más con Trump que con Biden. De hecho dijo, entonces, no se puede esperar nada bueno de Joe Biden, dijo claro. Putin. Exactamente, entonces vamos a ver cómo va a reaccionar Estados Unidos y qué tipo de sanciones, porque ellos pueden responder efectivamente con sanciones, pueden responder también con castigos a sus diplomáticos, como lo hizo Obama en esa ocasión cuando hubo interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, que Obama sacó a diplomáticos rusos de Estados Unidos. Entonces, finalmente, no sabemos cómo van a reaccionar ellos de regreso. Pueden reaccionar de esa manera, entre comillas, un poco más diplomática, o pueden reaccionar con un ataque de frentón de vuelta. Obama también tuvo que hacerle frente a un hackeo de parte de Corea del Norte que rompió todas las murallas de una famosa compañía japonesa en Estados Unidos. Claro. Y que agarró todas las películas que había y las liberó, las pirateó, por así decirlo, y interfirió una de las consolas más vendidas este año también. Entonces, Estados Unidos no está bien, digamos, con respecto a su defensa informática. Por eso digo, a mí me preocupa lo que se robaron y también la reacción que va a tener Estados Unidos. Yo no sé si Biden tiene como segundo nombre ser muy diplomático. Recordemos que en sus primeros discursos, de hecho, lo primero que hace es mandarle saludos a todas las tropas, que Dios las bendiga a las tropas, que estén preparadas las tropas. Van a tener pega, dijo. Claro, a mí me parece que por ese lado, y en su momento nosotros lo analizamos, tiene más bien que ver con algo poco diplomático en cuanto a su defensa. Nosotros nomás reparamos en eso. Así es, la prensa no. Los bloques internacionales de los departamentos de prensa, no sé, están como visualizando dormidos, ahí. De hecho, sí, están haciendo otras cosas. Hubo un tuit que escribió Biden, decía, cuando ya se dio por presidente electo, decía, we are back in the field, o sea, estamos de regreso en el campo. Y field tiene que ver como con este concepto de campo de batalla. Claro, por eso te digo, él no es muy diplomático justamente, él aprobó, fue su firma con respecto a algunas guerras. El producto comprometido en sí de esta empresa se llama Orión, que en Estados Unidos lo han clasificado como que da una especie de vista de Dios a todo el sistema. Tiene acceso a todo. Sí. Como bien decía Salfate, tiene las llaves de la casa. Ahora, uno se dice, en buen chileno, si a mí me roban o se me pierden mis llaves, ¿qué es lo que hago? Voy y cambio las chapas, cambio las llaves, listo, estoy seguro. No. Pero acá no es tan fácil. No. Porque además estamos hablando de un proceso de marzo del 2020. O sea, de marzo hasta ahora, no sé cuándo se habrán dado cuenta efectivamente, pero ¿cuánta información se robó? ¿Cuánta información se puede utilizar, se puede tener en este momento? Como decía Monty, eso es lo peligroso. Sí. ¿Cuánta información se está utilizando ahora o cuánta información se está guardando para utilizarse más adelante? Claro. ¿Será efectivamente ese material como una cajita de oro para utilizarlo en contra de Biden en caso de que sea el presidente? Maestro, como siempre, con la lucidez que lo caracteriza, acaba de tantos días de el golpe mortal. Día lunes, descansado. Mire, le voy a dar el siguiente ejemplo para que se entienda bien. Si, por ejemplo, en mi casa tengo un cerco eléctrico, ¿cierto? Que me protege, ¿cierto? Sí, de ladrones y todo lo demás. Y de repente se me quema una ampolleta. Entonces digo, chuta, voy a sacar la ampolleta. Entonces, u otro aparato eléctrico un poco más complejo. Entonces digo, voy a cortar la luz para sacar esto, para que no me dé la corriente. Ajá. Baja y tu defensa. Y para poder cambiar las llaves, las claves, tengo que bajar el switch. Si yo bajo el switch, el cerco eléctrico deja de funcionar. Te quedas sin cerco en toda la casa. Ese es el problema. Estados Unidos reconoce que no ha cambiado las claves porque no puede hacerlo. Porque en el momento en que bajan, los pueden atacar. Porque no es que yo lo bajo y tengo 20 minutos para hacer un cambio de llaves o de estructuras de sistemas de seguridad para tener acceso a mis ojivas nucleares o a los sistemas de energía nuclear que también
junto con otras 18.000 compañías que están reservadas en la fe y confianza de SolarWinds, la empresa que fue hackeada. Entonces, en estos momentos todo sigue como igual. Como tú decías, la chapa sigue siendo la misma. El problema es que yo, para ocupar la llave, si soy Rusia, tengo que ir para allá. Tengo que pasar por otros procesos mecánicos, físicos, presenciales para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, tengo una medida de negociación. Yo ya tengo la primera fase completada. Pero eso y con eso puedo negociar. Exacto. Y yo no la puedo cambiar porque eso implica que yo tenga que cerrar el sistema para hacer eso. Y si yo lo cierro, si yo apago la luz, en este momento me quedé sin armas. No me puedo defender, ni puedo atacar, ni puedo hacer nada. Y yo creo que hay gente que está atenta en qué momento Estados Unidos apaga la luz y yo aprieto el botón de vuelta. Está bien compleja la situación. Entendiendo que políticamente, ¿cierto? Rusia no habría hecho nada a favor de Biden, pero uno podría desde otra área decir, oye, a lo mejor este hackeo efectivamente llevó algún problema en las elecciones. Uno podría empezar a darle esa quinta vuelta más allá de lo político. Ojo, Rusia ya dijo que ellos no tenían nada que ver con esto, pero de una fuente externa, pensando que no fue Rusia, que fue otra persona. Uno podría pensar, oye, a lo mejor ahí existió algún problema también con las elecciones. Se lo preguntamos a Salfate, porque estás viendo en Así Somos. Conspiración, Salfate. Estamos hablando de lo que pasa en Estados Unidos, de este mayor hackeo en la historia de Estados Unidos. Un hackeo que tú puedes decir en tu casa, bueno, es Estados Unidos, no es Chile. No, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta absolutamente a todos. Más cuando hablamos de esta empresa que lleva por nombre Viento Solar. SolarWinds, vientos solares. Se acordarán ustedes cuando revisamos la portada de Economist que se anticipó ante todos los hechos. No es la primera vez que esta revista lo hace. Lo había hecho en un número anterior donde hablaba del pangolín. ¿Qué estaba haciendo un pangolín en una portada de una revista de tratados económicos internacionales? Y cuando finalmente empezamos a dar cuenta que es una de las primeras hipótesis respecto a cómo fue la propagación del virus, uno dice, esta gente sabe algo. Hasta que apareció esta portada, donde parece cumplir a medida de reloj lo que va a ser el futuro inmediato. Estamos hablando con un reloj que marca 2 minutos o 1 minuto para las 12, que está de cierta manera enlazado con lo que se conoce con este reloj del fin de los tiempos, que es un... O que paño nuevo queda la cagada, perdón. También lo podemos leer. Hace referencia a un simbolismo hecho por científicos de cuál es el grado de caos en el mundo que nos acerca o no al apocalipsis. Ok, comenzamos a ver una serie de cuadros respecto a lo que había ocurrido y lo que se venía por delante. Todo sobre la cabeza del hombre que está con la máscara de oxígeno mirando de frente a nosotros. Vemos la pandemia. Luego se venía una explosión que era lo de Beirut, ¿se acuerda? Y que convocó con otros estados en Norteamérica. Y luego estaba el sol, con una llamarada solar. Y aquí todos se hicieron chupete con hipótesis. Va a haber una llamarada solar, posiblemente que baje los sistemas, ¿cierto? Calentamiento global. Exactamente, calentamiento global, de todo eso. Pero decía, todo esto se ha dicho y nunca nos ha afectado de manera importante. No sabía nadie realmente cómo traducir aquello. Y de repente vemos que, si ustedes se dan cuenta, al lado del brazo izquierdo del hombre, se ve una llamarada solar, también conocido en términos científicos como viento solar, o vientos solares, que es cuando desprende llamas el sol, es como que tira fogonazos. Eso es una llamarada, un viento solar, parte de la actividad de nuestro astro rey. Nadie sabía cómo traducir esto hasta que de pronto nos damos cuenta que después de Beirut, siendo que había sucedido antes porque está enlazado conjunto con la pandemia, entendemos que al verse vulnerados los sistemas de ojivas nucleares y de energía nuclear de Estados Unidos, luego de haber sido derribados los sistemas de defensa de la empresa Vientos Solares o SolarWinds, parece que a eso sea referencia. Y aquí es donde tenemos que juntar. Estamos próximos a un ataque nuclear y vuelvo a preguntar, ¿por qué Noruega se está preparando, siendo un país tan serio, para un evento que no avisa hasta el día de hoy de qué se trata, pero que en la lista de peticiones para la ciudadanía, para que ayuden a contener una catástrofe que por ningún lado parece tener que ver nada con la pandemia, dicen que tengan tabletas de yodo, que su mayor uso tiene que ver para contrarrestar cuando hay radioactividad en una zona. Insisto, nosotros descartamos, o por lo menos yo,
de que vaya a pasar algo con Noruega en particular, pero sí con algún país vecino. ¿Qué tal? Y aquí quizás me voy a pasar también varios choclos, pero si como alguna vez en la película Juegos de Guerra, es que si es que alguien tuviera acceso a los sistemas de armas nucleares de Estados Unidos, dirían, no sería, porque no puede el sistema atacarse a sí mismo, pero sí atacar a otros países que son aliados y probablemente que estén alejados de su enemigo, que yo creo que el mayor objetivo hoy sería Europa. Que obviamente, al estar rodeado por Alemania, muy cerca de Inglaterra, Suecia al lado, Noruega claramente se está poniendo el parche en telería frente a lo que ya sabe. O sea, Noruega finalmente se está haciendo cargo de esta noticia que hoy día le estamos llevando a todos ustedes. Y de la que, por supuesto, pocos y nadie se ha hablado con la importancia que esto amerita. Oye, qué tremenda la portada de Economist. Nosotros la vimos acá en el programa hace varios meses ya. Yo creo que como por junio, julio, por ahí, estuvimos analizando esta portada y coinciden todas las cosas que han pasado durante este 2020, que ha sido tremendamente catastrófico. Ahí la portada dice la próxima catástrofe, pero en verdad han sido múltiples catástrofes las que hemos vivido durante este último año. Ha sido tremendo. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención investigando un poco. Se ha criticado mucho el mandato de Donald Trump, que él no le prestaba mucha atención al tema de la ciberseguridad. Como que para él no era tema de su agenda, no sé si él no creía en este tipo de ataques, le bajó el perfil, pero lo que sí hay un dato que no es menor, y él eliminó el puesto de coordinador de seguridad, de ciberseguridad de la Casa Blanca. Y eso es algo que hoy también se le está recriminando bastante. Por lo tanto, si tú, no sé, como estamos el lunes de conspiración, si tú tienes un presidente que no le interesa mucho mantener la ciberseguridad, estos temas que estén más actualizados, o poner énfasis o meter recursos en eso, es como dejar la puerta abierta a que cualquier cosa pueda pasar. ¿O no? Es curioso ese planteamiento, porque, o sea, tienes toda la razón, Monty. ¿Por qué un presidente como Estados Unidos, en donde sus grandes valores de información, de base de datos, incluso aquellos sistemas de control digital sobre sus sistemas de armas más poderosas, finalmente votas un puesto que vela por el resguardo de esa institución? Aquí se me ocurren dos cosas. Una, a ver, lo dice con todas sus palabras, que es como, digamos, muchos han dicho que puede ser una persona aguerrida, frontal, digamos, pero que también es un descerebrado. O sea, es una persona, digamos, que no es un buen administrador de sus recursos. O segundo, que él lo permita. Sí. Que él encuentre que en la violación de sus sistemas informáticos es la mejor alianza que puede hacer con un país que antiguamente era enemigo, pero que hoy se abrazan, sí, y que podría ser la excusa perfecta de no generar un autoataque, pero sí echarle la culpa a los demás sobre el cual ningún país va a reaccionar, porque finalmente con estas cosas no pasa nada. O sea, nadie llevó una corte internacional a Norcorea, ni ningún país que haya intentado esto antes, porque es muy difícil de probar, pero a la larga finalmente los resultados es que tiene que cambiar toda la política interna. Entonces, la verdad, aunque se me cae, para mí es una mesa coja en estos momentos, a mí me da la impresión que esto más lo dejaron hacer que haya sido casualidad. Te juro por ti. Yo también voy por esa. De repente me da la sensación de que tal vez la conspiración de la pura, tal vez necesitaba entrar al sistema. Tal vez Donald Trump necesitaba que alguien, ya, Rusia oficialmente dijo que no pensemos que tiene que ser un país, no pensemos que tiene que ser Rusia. A lo mejor Donald Trump necesitaba que alguien entrara al sistema para poder tener esa información para los periodos de Biden. Recordemos que él eternamente y hasta el día de hoy, los abogados de Trump aseguran que ellos tienen papeles, que tienen certificados, que tienen pruebas que podrían sacar a Biden en 2 segundos de la Casa Blanca. En 2 segundos. Que incluso podrían hacer que no tome el poder. Nosotros mismos planteamos acá en Así Somos, y yo lo planteé en algún minuto, de que de repente uno tiene que hacerse el débil para poder ganar ciertas batallas. Y ese es el rol que a lo mejor conspirativamente, quiero creer, Donald Trump, que es un descerebrado para muchas cosas, pero que también ha luchado con muchas cosas, con muchas causas comunes a nivel mundial, sí, con mucha defensa de... él viola algunos derechos humanos, viola algunos respetos, pero se ha preocupado de proteger a los más indefensos en algún minuto. ¿Qué pasa si él necesitaba tener ese acceso y por eso necesitaba sacar el primer cerco de seguridad? Y si necesitaba tener esa información para los próximos 4 años, porque tal vez llegar y mostrar, insisto, conspiración pura, mostrar estos papeles y sacar a Biden
no le sale a favor porque no lograría demostrar nada. Tal vez lo que necesita es mostrar estos papeles cuando Biden esté en el poder. Ya, entonces aquí la pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Vámonos en la hipótesis de que Estados Unidos permite, deja o hasta solicita que su sistema sea violado por hackeo. Con un fin. No lo sabemos, pero hay un fin. Cuando esto se sabe públicamente, no antes, aquí hay dos cosas de las cuales me quiero tomar. Por un lado, investigaciones británicas dan cuenta de toda la conspiración, para la mayoría más que evidente, respecto a cómo Putin ataca a sus opositores tratando de envenenarlo. A la mejor escuela old school de la KGB a la cual alguna vez perteneció. Alexei Navalny es el caso más actual de aquello. Entonces, ¿cierto? Eso por un lado aparece en la prensa mundial junto con el hackeo de Estados Unidos, y sobre la misma Putin dice que saca una ley que le permite absoluto, digamos, hacer lo que se le venga en gana sin pasar ni ser cuestionado por las leyes de su país. Vale decir, para que se entienda, él podría, porque se le viene en gana, agarrar un rifle y empezar a dispararle a sus propios conciudadanos, y ni siquiera, digamos, va a haber algún tipo de juicio, corte, apelación o querella en su contra, porque la ley lo protege completamente. Es bravo, ¿ah? Porque eso es lo más parecido a una tiranía así, pero ya el nivel máximo. Eso, yo soy intocable. O sea, yo puedo hacer lo que quiera y las leyes están bajo mí. O sea, nadie me puede hacer nada, no importa lo que yo haga o ejecute. Y eso comienza a hacerlo inmediatamente después que estas dos noticias se saben. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si Putin hace ese movimiento bajo dos noticias, que es con respecto a lo que le hace a sus opositores, más el hackeo de Estados Unidos, a mí me da la impresión que se está preparando para algo. Vale decir, lo que estamos hablando en estos momentos es el primer capítulo de un cuento, historia o novela que está lejos de terminar, porque este movimiento es para algo, no es una mera amenaza. Claro. Y eso es lo que más me preocupa. Y digamos, no sé hasta dónde puede llegar esto. Y es una relación... por lo menos pareciera que lo tiene un poco más claro. Pero sí, pues y es una relación de tira y afloja que se viene dando ya hace 70 años. O sea, es un interminable todo lo que está pasando con Rusia y Estados Unidos durante décadas. Y por eso llamaba tanto la atención cómo Donald Trump había logrado establecer esta relación con Putin. De hecho, en sus encuentros hace un par de años atrás, ellos mantuvieron una conversación, Putin lo recibe, ¿cierto? Ellos tienen una conversación bastante larga. De hecho, después se hablaron muchas cosas de aquello. En un minuto Trump trata como de decir que Rusia no tuvo ninguna interferencia en las elecciones, después se desdice y asegura, no, sí, la verdad yo quise decir que sí, pero ustedes me malinterpretaron. Entonces, como que esa relación es lo mismo que pasa con Kim Jong-un. No se entiende que Donald Trump tenga como esa, entre comillas, amistad tan bonachona con ambos líderes. A ver, uno de afuera diría, qué bueno que un líder como Donald Trump se trate de llevar bien con estas naciones. Pero vamos a ver cuál es el interés que tiene él para tener esas buenas relaciones. O sea, ¿qué busca detrás de todo eso? A veces uno llega a creer... Es un equilibrio. A veces uno dice, a lo mejor son cosas que planean entre líderes, son cosas que se ejecutan entre ellos, y muchas veces los demás poderes del Estado, incluso los encargados de la seguridad como el Pentágono, no tienen ni idea y reaccionan de una manera súper genuina a una cuestión que está como organizada. La verdad que da para pensar muchas cosas. Lo que sí, ojalá que este tipo de información no sea mal utilizada, porque obviamente que le va a afectar a todo el mundo. Nosotros atentos, como siempre. Atento, porque además parece que Chile está en la mira política de varios países. ¿Ah? Eso por lo menos lo dejamos ahí. Ya vienen Así Somos. Atención, te lo anunciamos al principio del programa, porque hay un profesor, un sociólogo, él es profesor de la Universidad de Yale, que asegura que una vez que termine esta pandemia por COVID-19, el mundo, más o menos por ahí por el 2024, se va a enfrentar, cosa más terrible, a una ola de libertinaje sexual y además a una pérdida profunda de la religiosidad. Habría que decirle a este sociólogo que esa pérdida de la religiosidad fue hace bastantes años más. Pero hay una lógica dentro de este libertinaje sexual que tiene que ver con lo que ha pasado en la historia de las pandemias, Alfaro. Absolutamente. Para tomar solo un ejemplo, posterior a la gripe española, en los locos años 20, como que se le llama, la música de destape,
la revolución, no solamente de la tecnología industrial de aquellos tiempos, la mujer que logró los votos, ¿cierto?, para elegir a sus presidentes, el destape sexual, el inicio de la pornografía y el consumo a destajo de las primeras drogas, las guerras por el opio. Todo eso pasó después de que se acabó la última gran pandemia. Si uno quiere hacer un símil, después de la guerra de Vietnam se creó el desorden absoluto de drogas como la cocaína y la onda disco. Todo era una fiesta. Había que celebrar, había que echar abajo las cortinas de la guerra y finalmente el mundo se entrampó en una decadencia, lo mismo que el Imperio Romano. Se pierden las religiones. Ya se perdieron. Se vuelve un libertinaje sexual. Ahí está en pena, a cortar la cuarentena, Michael. Y posteriormente, de aquí puede generarse toda una batahola de la pérdida de valores básicos de la humanidad. ¿Cuándo hablaremos de esto, querido? ¿Cuándo? A la vuelta del corte comercial. Es muy cortita, ya volvemos. Así. Y seguimos avanzando en esta madrugada ya de día martes en Conspiración Salfate 2024. Se viene esta ola de libertinaje sexual. Lo vamos a analizar, pero antes, atención, porque queda muy poquito para nuestro super concurso. Envía la palabra gana al 4242 y ya estás participando por este genial concurso de fin de año donde te puedes ganar un premio de $500,000 de pesos. Increíble. Buenísimo. Envía como mensaje de texto la palabra gana al 4242. El sorteo es este 30 de diciembre aquí en Así Somos. Maravilloso. Excelente. Oye, bueno, $500,000 de pesos. Nada menos, compadre. Buenísimo. Salfate, Ya. me planteo el tiro la inquietud, la interrogante de por qué hablar de libertinaje sexual para el 2024 y no cambiarlo por una libertad sexual. Buen punto. Fíjate que hoy por hoy, sacando de encima o de la mesa el tema del síndrome del VIH, la verdad es que uno podría decir que el sexo podría volver a retomarse, no como una herramienta de autoaniquilación, sino como de festejo. ¿Por qué? Porque antiguamente las enfermedades venéreas hacían lo suyo, o sea, se encargaban, digamos, de distinguir a un gran número de la población, sobre todo aquellos que eran más sueltos de cuerpo, digamos, y más abiertos de mente en aquellos casos. Se ha hecho un comparativo de qué es lo que ha sucedido anteriormente luego del término de una pandemia. Toda pandemia te obliga a mantener una encerrona particular. O sea, se decae la economía, hay problemas psicológicos, donde Chile, digamos, es un claro ejemplo de aquello. O sea, la cantidad de femicidios, de gente, digamos, que se ha puesto agresiva con sus propios familiares, etcétera, etcétera. Incluso aquellos que tienen la posibilidad de salir de las calles, los malls, igual todos andan como un paño con parafina. A la primera chispa se encienden como si nada. ¿Qué ha dicho la historia? Que termina una pandemia y comienzan las fiestas. ¿Podemos salir? Sí. Y junto con ello comienza un exceso de consumo. La gente comienza a adquirir una serie de productos para llenar una serie de necesidades de trabajos internos que no se dedicó a hacer. Ahora, eso provoca una regulación en los mercados. Aquellas cosas que hoy por hoy son caras se vuelven más baratas porque la demanda es mucho mayor. En los años 20, después de la gripe española, después de la Primera Guerra Mundial, es lo que se conoce, digamos, como el verdadero apogeo de la revolución industrial. Teléfonos fue lo que más se vendió, que antes eran de muy difícil acceso, eran muy caros. Electrodomésticos y automóviles. La gente adquirió tres cosas que le permitían tener más tiempo para disfrutar la vida y también que podía acelerar los procesos de labores dentro del hogar. ¿Y qué hicieron? Se reventaron. Se sacaron la ropa, comenzaron a bailar. La música jazz, que en ese momento, a todo esto, te pasaste la película Soul de Pixar, que fue estrenada, digamos, por la Oye, sí, la quiero ver. O sea, te pasaste. O sea, una película que hable sobre el sentido de la vida y que no es mucho más profundo de lo que pareciera. Te pasaste. Buen dato, buen dato. Bueno, la música jazz, que era considerado como música satánica, música de negros, así como te vas a juntar con esa gente, de repente era lo que todos estaban en los salones de bailando, moviendo las patas y todo lo demás. Los collares, ¿cierto? La ropa así como el charleston, ¿cierto? La minifalda comienza a aparecer sobre la rodilla, las niñas comienzan a ponerse, digamos, sus polleras, y esto llevó a lo que en aquel tiempo se le consideró un libertinaje. Libertinaje, y aquí voy a tu pregunta.
porque esto claramente iba contra los valores propios de los cánones religiosos, que en aquel momento todavía primaban. Hoy día, no sé, queman la iglesia y digamos, ni siquiera hay una declaración de principio de parte, digamos, del estamento religioso en nuestro país, que incluso pareciera que hasta lo dejan quemarse, digamos, para después echarle la culpa a no sé qué. Entonces nos damos cuenta de que lo que antes era libertinaje, producto de este choque moral con las religiones, hoy día quizás solo habría que llamarle libertad. O sea, a cuidarse, como diría Lama, a ser responsable, a usar condón, lo demás, digamos, a disfrutar de la vida, de tu cuerpo y lo que tú mismo te quieras permitir. Total, existen las medidas de contención para poder disfrutar este mundo, digamos, tal y cual nos dio con todos sus 5 sentidos. Entonces, claro, libertinaje no sé. Es que es muy curioso y es muy lógico también, porque estamos en un periodo de estrés máximo. Toda la gente ha tenido que modificar su vida, sus estilos, su forma de trabajar, la forma en cómo se relacionan con su misma familia. Entonces, claramente que cuando esto se acabe, va a haber esa necesidad de poder salir y hacer cosas que antes no pudiste hacer, como una especie de revancha, por así decirlo. Ahora, yo también coincido un poco contigo, Salfate. Yo creo que en la medida en que uno se cuide, y yo siempre he pensado lo mismo, uno es dueño de hacer lo que quiera con su cuerpo en la medida que no afectes la vida del resto. O sea, si tú quieres ir a una fiesta y estar con 2, 3 personas, no sé, al final es tu decisión, siempre y cuando seas responsable para que tu decisión no afecte a un tercero. Exacto. Entonces, al final, hay, como diría Lama, hay mucho de moralina también en este tipo de temas. Y hay otro tema... ¿Ah? Muchísimo. Muchísimo, claro. Y ahora también él hablaba, este sociólogo, de que la religiosidad se va a acabar y todo. Yo también creo que estamos viviendo en un periodo de transición en donde la gente está muy peleada con todo lo que tiene que ver con la religión. No sé si con lo divino, pero porque no yo creo espiritual. Que... Eso te digo, a eso voy. Vertiente. Exacto. Yo considero que la gente igual está conectada con lo divino, con lo que quizás no tenga mucha explicación terrenal, pero sí las religiones han sido el punto de conflicto durante décadas. O sea, durante cientos de años. ¿Qué décadas? Y hoy día, cuando vemos a una sociedad que es mucho más despierta, que es mucho más consciente, que es capaz de hacer ciertos análisis, cuando las mismas instituciones como la Iglesia Católica han demostrado cosas que son aberrantes, la gente obviamente que va perdiendo la credibilidad en ese tipo de instituciones. Y no sé si eso precisamente afecte la fe, porque hay mucha gente que sí es católica, que sigue manteniendo su fe y que está muy en desacuerdo de las cosas que pasan con la Iglesia. Entonces yo también creo que estamos pasando a un mundo, estamos haciendo una transición en donde las religiones se están quedando cada vez más relegadas porque las épocas avanzan también. Y no es malo, o sea, hay gente que la mantiene y es súper respetable, pero también hay personas que se han salido de esos dogmas y están empezando a pensar más libremente y se están empezando a aceptar otro tipo de cosas, como lo hemos hablado en otros capítulos, como la eutanasia, como el aborto, que son temas que tienen una discusión ética y moral netamente por lo religioso. Yo por eso le preguntaba a Salfate por qué se habla de libertinaje y no libertad, porque a mí me parece verdad que este es un sociólogo que trabaja, perdón, con todo el respeto del mundo, una super universidad, pero que trabaja con la mentalidad de los años 15, los años 10, los años 20 con suerte. Me parece que está súper anticuado, efectivamente, porque no tiene que ver, a ver, la pérdida de la religiosidad que tanto se habla, que va a venir, como que casi que nos vamos a ir todos al infierno. Ya es muy poca la gente que cree en las instituciones religiosas. Y creo que eso efectivamente hay que hacer la diferencia. Claro. Y esas instituciones religiosas han perdido solitas la credibilidad. Yo traté de buscar en internet porque dije, bueno, si él habla de esto, me imagino que también ha hablado de otras razones y otros motivos de por qué las instituciones se van perdiendo la fe. No encontré ningún estudio. Ojo, no significa que yo sea el as de la búsqueda, no. Efectivamente pueden existir. Yo por lo menos una búsqueda rápida no lo encontré. Entonces, me parece que es un estudio bastante añejo. Decirle a este caballero en buena onda que esa libertad sexual la empezaron a vivir todos los países hace rato y la empezaron a vivir cuando se empezó a desconfinar de a poquito y que tiene que ver con una lógica psicológica y que no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. El ser humano necesita el contacto, el ser humano necesita efectivamente la relación, necesita un contacto físico. No es lo mismo estar conversando con una persona a través de una pantalla que estar conversando con una persona como lo hacemos nosotros físicamente. No es lo mismo como aumentó, porque también hay que ser honesto, aumentó el tema del sexo virtual, no es lo mismo que el sexo físico. Y por lo menos acá en Chile, no sé, personas que uno va conversando y no es que uno tenga amistades o todos que sean loquillos por la vida, por decirlo de alguna forma muy mal dicho,
pero salimos todos a fase 3 y como que andábamos buscando ese contacto físico. Por supuesto. Y ojo, no significa que seas más o más libertino, significa que necesitas tener una relación, necesitas validar las relaciones personales. Estás viendo en Así Somos justamente este estudio de este sociólogo justamente que habla de libertinaje. Me carga la palabra libertinaje porque es como castigar el sexo, es como darle una chapa de castigo. Ahora, esto él no lo dice así a tontas y a locas, sino que publicó un libro, un sociólogo que quiere ganar platita con estos estudios. Pues. Absolutamente. Nicolás Christakis, estamos viendo la portada que se llama La Flecha de Apolo, ¿cierto? Haciendo obviamente alusión a esta deidad que intenta, digamos, desde la luz del sol, que quede finalmente todo expuesto. O sea, tiene que ver mucho ver con la era de Acuario, ¿cierto? Claro. Que entró este 21 de diciembre, en donde muéstrate, haz lo tuyo, cambia, atrévete, sale de la sombra de tu zona de confort, etcétera, etcétera. Pone 3 puntos este libro. Primero, 2 cosas suben, una baja. Sube la economía. Hay más plata, hay más recursos. Estamos hablando del año 2024, claro, lo que él hace referencia. Post-pandemia. Ahora, yo creo que él se refiere al 2024, los países ricos, como decía Bill Gates. Pero nosotros ponele uno más, que sea 2025, y que coincide lo que afirman algunos astrólogos. Ok, sube la economía, ganas de consumir. Sube las prácticas de intimidad sexual. Vale decir, todas aquellas personas que hicieron un trabajo durante esta cuarentena del 2020 se encontraron con su espíritu, pero que va de la mano con un cuerpo. Sí. Y un cuerpo con una exigencia. No es todo puro espíritu. O sea, algunos se han echado, digamos, a comer todo lo que han pillado, pero otros también sobre la misma dicen finalmente esto es lo que tenemos que hacer más adelante. Y por último, baja la religiosidad. ¿Qué es lo que dice este hombre? Durante las epidemias aumenta la religiosidad. Obviamente, hay que tirarse, digamos, a creer por qué a mí... Hay que confiar en algo. Que alguien nos salve. Las personas se abstienen más. Bueno, no te queda otra por lo demás. Ahorran dinero. ¿Qué dinero? Si es que se pudiera ahorrar. Se vuelven reacias al riesgo y estamos viendo todo eso ahora. Y es porque no tenemos otra. Tal como lo hemos visto durante cientos de años durante las epidemias. Por lo tanto... Si es que eso es anormal, porque estamos convenidos que es anormal. Una epidemia, una pandemia es anormal. Y tenemos que vivir de forma que no es como sería nuestro reflejo de hacerlo. No es la forma espontánea de cómo vivir la vida. Entonces, cuando una epidemia o pandemia se acaba, se genera este proceso de revancha, de compensación, y finalmente tomas las vitaminas que te da la vida, de los cuales, digamos, tú has estado restringido. En este caso, para nosotros, vamos a cumplir 1 año. Acuérdense, a ver, esto está calculado para Chile por lo menos más o menos 2 años. 2022 según... 2022 sí, no hay como no creerle, porque no es una proyección. Él te dice cuáles son sus planes. Él te dice lo que está haciendo. Él te dice lo que va a pasar. Te da spoilers. De cristal, te entrega su diario de vida. Claro, está siguiendo, digamos, el esquema del organigrama. Está siguiendo la carta Gantt. Pero te das cuenta que en ese texto, por lo menos, yo lo leo y no veo una carga negativa para lo que estamos viviendo. Al contrario, te da una carga positiva de, oye, en medio de la pandemia ahorramos platita. Que algunas personas lo han podido hacer porque encerrados no pagan el tag, la benzina. Dicen los viajes va a subir mucho. Querer ver paisajes, países. O sea, sin lugar a dudas. Pero te das cuenta que en ese texto no hay una carga negativa a algo que es tan irreal, tan fuera de toda lógica como vivir encerrados. Él no le da ninguna carga negativa. Me cayó pésimo este sociólogo. Pero algo que tendría que tener mucha lógica, que es vive tu vida libre, con cuidado, consciente, con respeto al otro, pero vívela libre, vive tu sexualidad libre, con algo que tendría que ser tan básico. Él le pone el calificativo de libertinaje. O sea, en el fondo, cuando tú quieres hacer con tu vida lo que a ti te place, lo que a ti te da la gana, es un libertino. Sí, pero cuando tú obedeces a un sistema de superpoderosos que te dicen, está ahí encerrado, compadre, sé inteligente, vas a ahorrar plata. ¿Cachai? Que me cargó el sociólogo porque le da las lógicas y le da una carga negativa y positiva a distintos estados. Claro. Es verdad. Tú dijiste algo que es clave, que tiene que ver con la libertad. Yo creo que en este proceso de encierro, mucha gente, no solamente hablo por Chile, yo creo que en el mundo también,
se han cuestionado si efectivamente esa persona es libre o no. O sea, ¿cuán libre soy yo de mis decisiones? Y muchas veces estos periodos han hecho hacer ese tipo de reflexiones un poco más profundas, y por eso se han producido, por ejemplo, tantos quiebres matrimoniales en la pandemia. Porque ahí la gente se ha dado cuenta si efectivamente es esa persona con la que quieres estar el resto de tu vida, si esa persona te permite a ti ser libre. Y no nos olvidemos que aunque exista el matrimonio o un pololeo, tú vivas con tu pareja, cada ser humano tiene que tener siempre su libertad, y eso no tiene que ir en desmedro del compromiso que tú adquieres con la persona con la cual estás conviviendo. Exacto. Sino que tiene que ver con esa autorrealización que muchas veces queda relegada o queda de lado para dar paso a un proyecto en común que tiene que ver con un hogar, que tiene que ver con los hijos. Y muchas veces la gente, y gente joven, ha dicho, chuta, estoy en una edad media de mi vida en donde si no lo hago ahora ya no lo voy a hacer, porque después ya no voy a tener ni la plata, ni las ganas, ni el tiempo, ni nada. Por lo tanto, apenas acabe esto, yo voy a retomar mi vida y voy a hacer esto, otro. Voy a desquitar, digámoslo. Claro, y por eso se han tomado decisiones tan drásticas como terminar. Yo me voy a lanzar. ¡Muy bien! Sí, está bien. Yo sí me voy a lanzar. Yo terminó fase 3, también me lancé. Yo creo que por ahí va. En el fondo, no. Sí, o sea, fue una vuelta cortita, pero fue una vuelta cortita, pero fue una vuelta, era necesario. Maestro, no va a estar lavando a mano toda la vida, pues. No. Pero yo creo que tiene que ver con una cuestión bastante lógica. Oiga, esto, sí, lávese la... Bueno, lávese todo ya estamos en madrugada. Lávese todo lo que haya ocupado el maestro, en realidad. Bueno, una de las cosas que se recuperaron, ojo, yo creo que la Monte ha dado en el clavo. Cuando volvamos a esta libertad de expresión física, emocional, espiritual, lo que usted quiera, mental, ganas de salir, estudiar, ver mundo, pues, finalmente yo creo que aprendimos algo que no es menor, que es a recapitular los sistemas de higiene que por siglos nos habían liberado de tantas enfermedades que prácticamente están erradicadas. Si es que hoy día, como lo hacen varios países orientales, porque cuando fui a Japón me llamaba mucho la atención de que muchos usaban la mascarilla por respeto a lo otro. No tenían miedo de que tú me hicieras algo, sino que no vaya a ser que yo te haga algo a ti. Claro. Y que, digamos, de vez en cuando utilizarla, digamos, entendemos que la mascarilla, según ciertas enfermedades respiratorias de algunos, puede provocar ciertos inconvenientes. Entonces, quienes quieran y puedan, podrían quizás incorporarlo como un nuevo sistema de vida. Al momento de tener un encuentro íntimo, los cuidados necesarios también. No te digo que te bañes en amonio cuaternario, digamos que te lo pasas hasta caer el barco pirata con eso, pero de cierta manera puedes tener, digamos, pero por último échate una enjuaguita a la encía para que sea todo más agradable. Ponte rápido antes de ir al encuentro. Es para mejor. Todo ayuda. Un rebaje ahí, un cariñito. Una podadita poca. Una podadita, no sé. Sí. Todo ayuda, pero se dan cuenta que... El baño de un dedo que le llaman. ¿Cuál es? No se lo puedo... Ya, perdón. Ya, te di cuenta que al final todo lo que estamos hablando tiene que ver efectivamente con una libertad, y con una libertad que está siendo hace muchos años castigada, y que parece ser que hay nuevos sociólogos, y no es cuestionar la pauta para nada, tiene que ver con que nuevos sociólogos parece que quieren seguir castigándola. Y lo que me da más rabia, mira, me enrabié un día. Sí, me da más rabia con el sociólogo. Eso, que no le pongan es que vi un montón de artículos en la prensa que se hacía cargo de esto, y nadie cuestionaba el porqué del libertinaje. Todos validaban el libertinaje como un término efectivamente que tenía que ser acorde a estos tiempos, y como un castigo sobredimensionado de una sexualidad. Y ojo, porque también yo creo, y después uno se ponía a ver los comentarios, y era distinto en los comentarios, pleno año 2020, entrando al 2021, eran distintos los comentarios para el libertinaje de hombres versus el de mujeres. Porque anda a ser libertina, esta palabra que estamos utilizando entre comillas, mujer, chao, o sea, ahí sí que es un castigo. O sea, la mujer que quiera vivir su sexualidad libre, post pandemia, va a tener que estar súper asustada y callada. No, pues chiquillo, que la viva libre, que efectivamente cuidándose vivamos la vida como queramos vivirla. Exactamente. Muy buena universidad podrá ser este caballero, pero le falta calle, parece, como los políticos chilenos. Lee puro libro. Sí, no, tremendo. Todo este tema que involucra lo moral y tanto prejuicio social es algo que tenemos que empezar a erradicar rápidamente de nuestra sociedad. Bueno, atención, porque ya viene Bill Gates nuevamente. Hablábamos recién, ¿qué pasó con el caballero? de este magnate, pero Bill Gates, el verdadero oráculo del coronavirus, predice, escuchen bien, una segunda pandemia. Y él dice, esta
esta vez no seremos tan estúpidos. Ahora, yo no sé si él tiene esta capacidad de predecir lo que va a pasar o efectivamente nos está abriendo su libro gordo de petete y nos está diciendo qué es lo que viene a continuación según las mismas cosas que él está planeando. Esa es la gran duda que nos queda hoy en día, Salfate. ¿Y cómo se vería la agenda? Es como si Bill Gates en el año 2015, junto con nosotros, como programa, y que meses antes que esto fuera declarado pandemia, de hecho era como una noticia ante otra nomás, oye, hay un virus en China. Y ya está. Y todo lo demás, de repente él dice, ojo, no se preocupen de las guerras, no se preocupen del hambre, la economía, preocúpense de la pandemia. ¡Pandemia! Tú estás hablando así como la peste negra, así como que todo el mundo infectado de algo. Claro. Entonces, ¿qué está hablando este gallo? Además, ¿qué te importan esos temas? Si tú vendís computador y electrónica, ¿qué me estás hablando de esto? Dicho y hecho, 2 meses, todos para adentro. Y ahora de repente él dice, acuérdense, los países ricos van a salir de esto a fin del 2021. Y me voy, oiga, pero, señor Bill, ¿y los pobres, que es el 70% del resto del planeta? El 2022, más o menos. Entonces de repente ahora dice, parece que mi plan no alcanzó a hacer absolutamente lo que yo quería. Algunos dirán deshacerse de ciertos grupos de la población, bla, bla, bla. Entonces dijo, ojo, que puede que se venga otra pandemia. ¿Se acuerdan cómo hemos tenido nuestra amiga acá? Como Latife, por ejemplo, ¿cierto? Como incluso Kenita decían, ojo, esta es la primera pandemia, porque de aquí en adelante esto parece que puede ser un suceso bastante repetitivo en el tiempo. Pero por lo menos Bill Gates dice, ya no seremos tan estúpidos porque tenemos las medidas, tenemos todo completamente preparado. Ahora, ¿qué es exactamente lo que advierte Bill Gates? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo sería esta segunda pandemia? ¿Y qué podemos hacer desde ya al respecto? Todo eso y mucho más. ¿Cuándo, querido? Después de una pausa, la más breve. Esto es Así Somos, no se vayan. Esta noche en Conspiración Salfate ya vamos a seguir con las predicciones de Bill Gates. Pero antes de eso, un consejo para todos. Escuchen bien porque ahora con Blanic puedes preparar las más ricas pastas frescas. En la comodidad de tu hogar, por supuesto, con Pasta Maker de Blanic. Además, puedes hacer masa para empanadas, sopaipillas y mucho más. Encuéntrala a 59.990 pesos en nuestra tienda .lared.cl. ¡Qué rico! Me encanta. Muy bien, qué rico. Así que buena. me anoto por una de inmediato. Sí, buenísimo. Oye, Salfate, ahora sí, Bill Gates nuevamente está prediciendo una nueva pandemia y él asegura que no seremos tan estúpidos en esta ocasión. ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? A ver, vamos al titular, querida Monty, que dice exactamente más o menos como tú lo has planteado. Entonces, Bill Gates dice, el oráculo del coronavirus. Sería bueno que alguien se preguntara por qué, ¿ah? ¿Para qué? Por favor. Ya, predice una segunda pandemia y como dice Monty, no seremos tan estúpidos. ¿A qué se refiere? A que ya hemos probado todas las medidas posibles y que más o menos sabemos cómo comportarnos frente a una pandemia. Ojo, hay que entender que las pandemias no son todas iguales. Esta tiene una baja tasa de mortalidad, pero una alta tasa de contagio, que para países como Chile puede hacer colapsar los sistemas sanitarios. Claro. Puede otra que no sea tan contagiosa, pero más mortal, en fin, hay de todo. El caso es que el epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, ¿cierto? Tan controvertido él, que se puso la vacuna, que algunos dicen que es media tramposa la vacuna que se puso, que no es la verdadera. Bueno, hay de todo acá. Él más o menos le pone fecha. Y ojo, aquí está heavy, porque una cosa es lo que diga Bill Gates, que ya sabemos que a todo le ha tirado. Todo lo sabe. Y entendemos por qué. Pero cuando este hombre del área de la medicina no descarta lo que él dice, incluso es capaz de ponerle fecha a esto, decimos, ok, vamos preparándonos entonces. ¿Qué es lo que dice él? Atención, abro comillas. Con suerte la nueva pandemia podría ser dentro de 20 años, pero también podría ser dentro de 3. O sea, es harta la diferencia. Mira, en realidad lo que está hablando, digamos, son los límites. Si no es dentro de 3, por lo menos va a ser antes de 20 años. Eso te está diciendo. Pero nada. Y no será tan destructiva, creemos, porque no seremos tan estúpidos esta segunda vez. Esto es parte de lo que corrobora Fauci en relación a las palabras que ha dicho Bill Gates al respecto. Entonces hay que entender lo siguiente. Si es que el coronavirus deja de existir, termina sus mutaciones, las vacunas hacen lo suyo, los sistemas de autocuidado también ayudan y finalmente ya todos tienen los anticuerpos necesarios,
que esto se transforma como una especie de influenza en donde más o menos ya sabemos cómo combatirla y tener los cuidados. Claramente todos los sistemas de higiene que cada uno llevamos hoy en día van a bastar, digamos, para que esto no se propague tanto como lo ha hecho hasta ahora. Y lo que estamos pasando en estos momentos es la inevitable, como lo dijimos cuando volvió este programa este año, segunda ola, porque nunca nadie ha podido evitar una segunda ola. Claro. Nadie sabe cómo hacerlo, porque, ojo, esto no lo dice nadie. Escúchame bien esto. Usted le habla a cualquier tipo serio, no siempre los que salen en la tele. Me refiero a los expertos. Nadie sabe realmente de las maneras en que surge un virus, pero sobre todo casi nadie sabe por qué se acaba. ¿Cuándo se acaba? Nadie sabe por qué termina realmente. Y los procesos y ciclos que tiene, segunda ola incluida, parece que hasta el día de hoy, y la historia lo acaba de confirmar con el coronavirus en siglo XXI, donde mandamos gente a Marte, pero parece que es inevitable, así que hacemos dentro de todo lo que podemos. Los nuevos virus, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que tiene razón en ese punto. Yo creo que vamos a saber defendernos mucho mejor como sociedad. Ahora, ¿aprendimos realmente? Ese es el término. Y, según el sociólogo, no. Claro, no, según el sociólogo, no. Vamos a referirnos a ese. Estaba revisando unas declaraciones que entregan justamente tus amigos de la OMS de Salfate. Oye, qué contradicción más grande. Porque es que sabéis que los voy a citar porque les encontré por primera vez sentido en algo que estaban diciendo. Y quiero leerlo textual. Habló justamente el director general de la OMS que dice, no será la última pandemia, o sea, le hacen caso a Bill Gates de alguna forma, pero da una razón, dicen, gastamos dinero cuando estalla la crisis, pero cuando se acaba nos olvidamos y no hacemos nada para prevenir la siguiente. Es el peligro de los comportamientos a corto plazo. ¿Prevenir qué? Es que ¿sabéis qué? Me hace sentido porque en el fondo los países en general trabajan con un sistema cortoplacista de vamos a liberarnos de esta pandemia. Eso es cierto. Termina esta pandemia, invertimos lucas y qué sé yo, termina esta pandemia y no nos preocupamos de lo que viene más allá. Son medidas que lo hemos conversado en otras ocasiones acá en Así Somos en varias ocasiones. Siempre hacemos medidas para superar hoy día, pero no pensamos en lo que venga el día de mañana. Y de hecho, una de las razones por las cuales hablan de la OMS, habla de la siguiente pandemia, le da la razón, la potestad, la función de la siguiente pandemia al calentamiento global, Monty. Hablan de que va a ser un factor bastante importante. Y tú leíste, de hecho, unos estudios que se aventuran a hablar con la resistencia que vamos a tener a los fármacos. Sí, bueno, son cosas que están todavía siendo muy estudiadas, muy preliminares. Yo soy bien busquilla de siempre consultar sitios que plantean estudios y cosas por el estilo, porque me interesa mucho el tema del calentamiento global y todo eso. Pero claro, se habla de una siguiente pandemia que tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Yo no sé si eso va a ser así o no, es un poco la teoría que se maneja hasta ahora. Pero no me deja llamar la atención que, claro, en palabras de Bill Gates, dice, no vamos a ser tan estúpidos para enfrentar la próxima pandemia. Bueno, y si sabemos que va a haber una próxima pandemia, ¿por qué mejor no trabajamos en prevenir esa pandemia? Si ya sabemos más o menos por dónde podría ir. O sea, si hoy día asumimos que este coronavirus salió efectivamente de este murciélago o de este pangolín, ya debiéramos haber aprendido la lección de que animales de ese tipo y crudos ya no se tienen que seguir comiendo nunca más en la vida. Entonces también vayamos tomando lecciones de aquello y veamos también cuál es la relación que estamos teniendo con los otros seres vivos con los cuales habitamos en este planeta. Por ejemplo, por mencionar solamente el caso del coronavirus SARS-CoV-2. O también aprender que hay que poner leyes más duras, digamos, con aquellos que hacen guerras bacteriológicas, también, digamos, sin que lo reconozcan. Por eso hay que sacar la mejor lección de todo esto. Así es. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto vamos a aprender? Eso solo el tiempo y no el sociólogo lo dirá justamente. Oye, chiquillos, acá en Así Somos queremos hablar y contarles a todos ustedes de Santi, a todos ustedes que están en la casa. En la vía General Freire de Curicó vive Santiago, lo estás viendo en pantalla. Santiago Tamayo, un pequeño de 2 años que padece lamentablemente un cáncer al riñón con compromiso de médula y líquido en el pulmón ya en grado 4. Todos estamos unidos para ayudar a este pequeñito y su familia, y tú en tu casa también puedes hacerlo aportando a la cuenta RUT de su mamá. Estamos hablando de Marión Gaete Tapia. El número de su cuenta, para que lo anotes y aparece también en pantalla, es el 16.589.228-3 y el correo es mariongaete justamente tapia, mariongaetetapia@gmail.com. Ahí está justamente los datos para que puedan ayudar a este amigo, a Santi de Curicó, que le mandamos un abrazo, todos con Santi a recuperarse. Ahí están los datos para que puedas aportar en la cuenta RUT. Amigos, el último Conspiración Salfate de este año, del 2020, se acabó, pero vienen más. 2021 está lleno, ¿no? Está lleno, compadre. El mundo se volvió conspiracional y nosotros estaremos dándote los datos que aquellos noticiarios no se atreven
o derechamente no lo entienden. Así es, nos vemos mañana, Monty, Mañana, 12:30 horas. 12:30 con un nuevo martes policial. Los esperamos. Que estén bien. Hasta mañana, cuídense. No sean libertinos. ¡Sí! No. Sí.